Buenas tardes y buenos días. Bueno, depende de qué lugar del mundo nos estén viendo. Mi nombre es Norma Cuellar y en nombre de la Fundación os doy la bienvenida a los y a las presentes y a los que vayáis a ver en diferido esta grabación. La Fundación Torres y Prada promueve la convivencia armónica en la sociedad. Para ello organizamos eventos como este, encuentros, conferencias, talleres, en los cuales se reflexiona sobre la convivencia armónica. En esta ocasión hemos organizado este encuentro online acercándonos al TEA desde una mirada profesional y familiar. Hoy contamos con la presencia de dos maravillosas personas que generosamente nos van a compartir su punto de vista desde el punto familiar y profesional. Este diálogo busca acercar dos miradas complementarias. Por una parte, el aspecto profesional que aporta los conocimientos, el enfoque, las estrategias de acompañamiento para entender mejor. Y por otra, la familiar, que transmite la realidad vivida desde el corazón y los desafíos que esto implica y todos los aprendizajes y las esperanzas que se vive día a día. Sabemos que entre el público hay personas con distintos niveles de conocimiento y experiencia sobre el tema. Para ello, este encuentro se pone como un espacio abierto y respetuoso y participativo para todos y todas. Quiero dar la bienvenida a José Luis Cabarcos. José Luis, a ver, nos haces una... Hola, ¿tiene el micro apagado? No, Oh, perdón. Hola. Hola, José Luis. Hola. Vale, pues Encantado. nada, José Luis, Encantado de estar aquí. Hola a todos. Un vale. honor. Les voy a presentar ahora. Apaga el micro un poquito, José Luis, por favor, un ratito. Sí, perdón. Nada, tranquilo. Para que sepan, a ver, lo tengan ubicado ahí. José Luis es psicólogo educativo y neuropsicólogo clínico, investigador por la Universidad de Complutense de Madrid. También es psicólogo sanitario acreditado por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid y máster en logopedia por la UCM. Ha desarrollado su formación de posgrado y actividad profesional en centros especializados en autismo como Taure. Taure es o fue el primer centro educativo para personas con autismo en España. CISEN y la Asociación Pauta, de la que fue socio fundador. Actualmente ejerce como psicólogo, como psicólogo educativo y neuropsicólogo clínico en la Fundación AUCAVI de Madrid. Es profesor del Máster de Neuropsicología Clínica de la UCM y docente en programas de formación especializada en neuropsicología y rehabilitación cognitiva de trastornos del neurodesarrollo en distintas instituciones. Es vocal de la Asociación Madrileña de Neuropsicología y miembro de las secciones de Psicología Educativa y Neuropsicología de la COP. Actualmente es coordinador de la Comisión de Sanidad de la Federación de Autismo de Madrid. Bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí. Y ahora pues, quiero presentar a Susana Sánchez. Susana, ¿estás por ahí? Puedes decir hola para que te vean y Hola, te ubiquen. hola, buenas tardes, buenos días. Pues Susana Sánchez Campos Guerrero es jurista, funcionaria de carrera de la administración local, número uno de su promoción, con una sólida trayectoria en la justicia y en la gestión pública que incluye su etapa como magistrada jueza de lo contencioso administrativo y como primera teniente del alcalde en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid, además de su labor como profesora universitaria en disciplinas jurídicas. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración Pública. Desempeña en la actualidad funciones de jefatura de servicio en el sector público local. Pero más allá de su currículum, Susana es una mujer profundamente comprometida con las personas. Como presidenta de una asociación de niños con discapacidad intelectual, ha impulsado proyectos innovadores como la ampliación de la atención temprana municipal hasta la mayoría de edad de cientos de niños, abriendo oportunidades reales de formación, autonomía y dignidad para muchos jóvenes y familias. Además, es madre de una niña con TEA y convencida del valor del cuidado y de la inclusión, trabaja activamente en el tercer sector y hoy lidera iniciativas para dar visibilidad a los cuidadores y reforzar los apoyos que hacen posible una vida plena para las personas con discapacidad y para sus familias. Convencida de que la red familiar es un pilar fundamental del bienestar social.
Bienvenida, Susana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Es un grandísimo honor y sobre todo poder compartir con José Luis y con todos los asistentes estos momentos tan gratos para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo quiero agradecer a todos los presentes y les voy a explicar un poquito cómo va a ser el recorrido de hoy. Pues durante esta primera media hora, Susana y José Luis, nuestros invitados, van a compartir sus experiencias, para que nos van a ayudar a comprender mejor qué es esto del autismo y cómo se vive el día a día y qué podemos hacer como sociedad para avanzar en una verdadera inclusión. ¿Vale? Esto será la primera media hora y luego abriremos el espacio de intercambio con las participantes para hacer las preguntas o compartir inquietudes. ¿Vale? Entonces, yo diría que vamos ya directamente y comenzaría yo con una primera pregunta. Es que sería más bien, no sé si José Luis nos quiere comenzar a responder con esta. ¿Qué significa? ¿Qué significa realmente el autismo? ¿Y cómo podemos comprender la diversidad que existe dentro del espectro? Muy bien, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Perfecto. Vale. Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista, si hablamos estrictamente desde un punto de vista clínico, digamos que el autismo se entiende como un trastorno del neurodesarrollo. No es una enfermedad, es una condición, es decir, acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital, de toda su vida. Y en el origen hay causas genéticas y ambientales, es decir, el autismo se origina en el útero materno, ya digamos que en el primer trimestre de embarazo, es decir, el autismo nace y se hace las dos cosas y se diagnostica no mediante pruebas médicas, sino en base a dos tipos de indicadores conductuales, que son las dificultades para comprender, para comunicarse y para relacionarse con otras personas, y también para regular el comportamiento o el pensamiento. A veces se habla de comportamiento repetitivo e intereses restringidos, que luego comentaremos, y también tienen dificultades estas personas para responder a la estimulación sensorial, es decir, sus sistemas sensoriales vienen afinados de un modo distinto desde que nacen. Y esto se manifiesta de forma diversa, por eso hablamos de espectro. Ahora voy a explicarlo, porque creo que tenemos 5 minutos, me parece, por pregunta. Y lo que es más importante como profesionales es que esto tiene un impacto en las habilidades de la vida diaria de la persona, y es donde ahí nosotros tratamos de proporcionar los apoyos que la persona necesita. ¿Por qué hablamos de espectro? Porque evidentemente estas dificultades en el desarrollo social y estas dificultades en la flexibilidad, en la regulación del comportamiento, se van a manifestar de modo muy diverso. Pero también a veces sabemos que en el autismo es frecuente que aparezcan otros trastornos, otros problemas asociados, que pueden ser problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, dificultades comunicativas de otro tipo, dificultades de aprendizaje que no son autismo, pero pueden aparecer asociados al autismo, y trastornos del desarrollo intelectual. De manera que nos podemos encontrar personas que tienen una discapacidad intelectual severa, una limitación de su capacidad intelectual, a personas con altas capacidades. Personas que son más distantes a nivel social y personas que tienen una alta motivación social, pero les faltan herramientas para saber cómo relacionarse adecuadamente. Desde personas que no tienen un desarrollo de lenguaje oral o que son mínimamente verbales, a personas con un lenguaje a nivel formal muy bien desarrollado, desde personas que son hiposensibles a hipersensibles o que tienen dificultades motrices y otras que no las tienen. De manera que nosotros, para entendernos, hablamos como de 3 grados: grado 1, que necesitan ayuda o apoyo; grado 2, que necesitan más apoyo; y grado 3, que necesitan un apoyo muy notable. Pero esto, digamos que es una etiqueta. TEA es una etiqueta que en realidad no define a la persona, porque una persona es mucho más que una etiqueta. Una persona tiene intereses, tiene fortalezas,
y digamos que la parte de los manuales no nos hablan de esta otra cara de la moneda, ¿no? De manera que las diferencias entre personas con TEA no son solo de grado, sino que son cualitativas, porque cada persona, compartiendo ese núcleo, cada persona es distinta. Y os he puesto aquí un par de ejemplos muy rápidos para que veáis dos personas que tienen autismo las dos, pero para que veáis las diferencias que tienen entre sí, aunque es como muy telegráfico, ¿no? A la izquierda veis, bueno, creo que no, tengo aquí como un pequeño esquema. Antonio tiene una inteligencia normal y es un chico que tiene un lenguaje impecable, pero le cuesta entender el lenguaje no verbal de otras personas. Tiene mucho interés por relacionarse, pero tiene ansiedad cuando conversa en grupo con sus amigos. Y es una persona que tiene gran interés por la cultura oriental y por la informática, por la ciberseguridad, pero tiene hipersensibilidad auditiva, problemas para administrar su sueldo cuando lo reciba a principio de mes y otras dificultades como la impulsividad. Y Daniel es otro chico que tiene una discapacidad intelectual muy importante, que no tiene lenguaje oral, que le gusta más interactuar con objetos que con personas, pero que tiene apego emocional hacia las personas, tiene una capacidad visual que le permite entender su mundo a través de pictogramas y de fotografías, reacciona de manera, digamos, es inflexible ante los cambios nimios de su entorno, tiene hiposensibilidad al dolor, lo que le suele jugar malas pasadas cuando tiene que acudir al médico, porque a veces cuando acudes porque ya tiene un problema importante, y tiene además un síndrome sistémico asociado. La idea es comentaros, para que podáis entender el espectro, comentaros tres cositas que tengo aquí que creo que son importantes, ¿no? Decimos que el autismo 1, que las personas que tienen un desarrollo de lenguaje y una capacidad intelectual importante o elevada no tienen dificultades, habla de autismo de alto funcionamiento, y en realidad sabemos que esa parte del autismo es un autismo invisible y son personas, como habéis visto, que también pueden tener sus retos y sus dificultades. Y por otro lado, personas que tienen una importante discapacidad intelectual, podemos correr el riesgo de minusvalorar las capacidades que tienen, porque también las tienen, ¿no? Tres ideas para terminar estos primeros 5 minutos. El autismo, como decía una investigadora, no es un déficit llano y homogéneo, sino que es un paisaje sutil de picos y valles de habilidades. Es decir, al lado de las dificultades nos encontramos con haberes y capacidades. Y las discapacidades que presentan no dependen de la persona, sino también, como veremos, del contexto. Y otra tercera idea es que no es una foto fija, y en cada persona con autismo, digamos, va evolucionando, se va desarrollando mediante el aprendizaje y mediante su propio desarrollo a lo largo del ciclo vital. Yo creo que esa sería mi primera aproximación. Muchas Muchas gracias, José gracias, Luis. José Luis. Muchas Muchas gracias, gracias, porque sé porque sé que que es es poco poco tiempo, tiempo, además, además, para tanta para tanta información. información. Susana, Susana, la la misma misma pregunta pregunta sería, sería, ¿qué ¿qué significa significa realmente el realmente el autismo autismo y cómo y cómo podemos podemos comprender la comprender la diversidad que diversidad que existe existe dentro dentro del del espectro, espectro, tomando en tomando en cuenta cuenta tu tu experiencia experiencia como como madre? madre? Sí, Sí, bueno, bueno, en en primer... primer, Si si puede puede José José Luis Luis apagar el apagar el micrófono, que micrófono, que es... Ahora mismo. que lo hemos probado antes. Bueno, en primer lugar, como he dicho antes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer poder estar compartiendo este rato con todos vosotros. Gracias a la Fundación Torres y Prada, porque realmente dentro de esa convivencia armónica, como veremos a lo largo de nuestras intervenciones, realmente el autismo es de las situaciones en las que hay tanto que decir y tanto que plantear para que unas personas con una serie de circunstancias vitales puedan tener, que es lo importante, el mismo derecho que los demás a tener esa convivencia armónica. Lo que ha dicho José Luis realmente es que es un planteamiento que
yo hacía mucho tiempo que no lo oía de esa, porque ya Ana es más mayor, no es una niña pequeña, tiene 17 años, y hacía mucho tiempo que no lo oía y realmente cuando lo ves es una cantidad de situaciones para manejar familiarmente que por supuesto no estamos preparados. Cuando como familia, y por eso también yo creo que es el núcleo familiar tan importante para poder gestionar cuando una persona se encuentra con un bebé o con un niño que normalmente te empiezas a dar cuenta de todas esas dificultades cuando han pasado 2, 3 años, con lo cual, como yo llamo y decían, y es verdad y lo ha dicho José Luis, la llamada discapacidad invisible, porque en muchos casos no lo conoces, no te das cuenta en las discapacidades físicas o en a lo mejor el autismo que tiene mucha comorbilidad con otras patologías, a veces lo puedes intuir por esas dificultades que desde el principio puedes ver a nivel físico, pero en nuestro caso, que nuestros hijos, muchos de ellos no te das cuenta, sino que es cuando después, a los 2 años o 3 años, empiezas a darte, a percibir esas dificultades, a que esa evolución no es normal, pasamos por una situación que realmente, y José Luis lo sabe, que es traumática. O sea, realmente se vive un proceso de un trauma que nosotros mismos tenemos que primero intentar hacernos ser conscientes de la vida que nos ha tocado con esa dificultad y empezar a poder manejarla cada uno en función de esas mayores o menores dificultades o también mayores o menores habilidades que pueden tener nuestros hijos, porque realmente, José Luis, en pocas circunstancias te puede pasar todo tan diferente y a la vez y junto. O sea, como si hay alguna persona estadístico o matemático, cuántas combinaciones pueden darse, y a partir de ahí, cómo las familias tienen que enfrentarse a esa situación para que sus hijos sean felices y puedan eh, integrarse en esta vida y tener una convivencia adecuada como ciudadanos de primera, que esa también veremos cómo son las otras cuestiones que nos han planteado. Entonces, realmente, ¿qué significa el autismo? Realmente eso es algo, una circunstancia que te pasa en la vida y que también, como otras dificultades que puede haber, cómo nos obliga a adaptarnos a aprender de cosas de las que no estamos capacitados inicialmente, porque no suele ser que a los profesionales, a veces coincide, pero es difícil. Incluso hay sanitarios que tienen a personas con autismo en su casa y necesitan que un profesional especializado les ayude a tanto a identificarlo como para ayudarles para que vayan mejorando. Pero lo que sí que está claro que con orientación, con ayuda, con paciencia y con amor, todo se pasa por un proceso que posteriormente yo he llegado y yo me siento ahora mismo una afortunada de convivir con mi hija y aprendo de ella cada día, que es, creo que después de mi padre, la persona que más me enseña y que más me está enseñando. Esa es mi situación actual después de José Luis y otros profesionales que ha habido, de momentos en los que no quieres ni salir de tu casa porque no puedes gestionarlo. Pero de todo se sale con esos cuatro pilares o con esas cuatro apoyos importantes. Muchas Muchas gracias. gracias. Ya que Ya que estás estás con con José Luis, José que lo Luis, que tienes lo en tienes prendido un prendido un ratito, ratito, apágalo. apágalo. Que estos gajes del oficio, ¿no? Del El directo, directo, el el directo. directo. Que ya que has comentado mucho también sobre lo que es las experiencias y sobre lo que es, ahí yo diría, mira, te lanzo ahora esta cuestionamiento, Susana, a ver, o esta Vale. pregunta.
¿cuáles son los principales desafíos y aprendizajes que surgen en la vida diaria, que han surgido o que surgen? Porque esto ha comenzado, está y será, ¿no? En la vida diaria de una persona con TEA y su familia. Bueno, pues los mayores desafíos es que realmente, y hay que, o sea, yo creo que hay que generar una capacidad de adaptación al medio que va saliendo solo y a veces aprendes con golpes. A mí, yo cuento una experiencia que me ha pasado de cómo comprender y cómo a mí me recuerdo de tener que estar en mi casa y a lo mejor ir a hacer la compra. Te estoy hablando de hace tiempo, que no es lo mismo, ahora la sociedad ha evolucionado mucho, pero no dejarme pasar las personas delante mía y tener que irme sin comprar y no existía Globo ni nada de eso, y tener que quedar en mi casa comiéndome a lo mejor una lata, porque no había podido, o sea, no estaba preparada, no podía soportar las miradas, la crítica, es muy duro. Estoy hablando que todo eso ha ido evolucionando, pero sí, o sea, yo lo he vivido, o sea, hace 17 años o 15 años más o menos, era algo, a todos nos han mirado terrible en el parque, o sea, porque la gente no lo entiende, no había el nivel primero de comunicación que existe ahora. Es verdad que en eso las redes sociales han permitido que haya un conocimiento mucho más rápido. Hay muchas madres que son divulgadoras o que somos divulgadoras, yo creo que están aquí también en este encuentro ahora mismo, y eso es una maravilla, porque se puede, el entorno, si nosotros no estamos preparados, nuestro entorno tampoco lo está, y ese es, yo creo que nuestro compromiso. Yo, para mí, primero, intentar que lo que yo he pasado, todo lo que yo he aprendido, no tengan que volver a pasar madres por eso, que se sepa dónde ir, dónde acudir, también a tranquilizarse, a apoyarse en terapeutas, que no lo hemos tenido en mi generación. O sea, nosotras nadie nos decía, es que a lo mejor tú necesitas que alguien hable contigo. Por supuesto que lo hemos necesitado, pero lo hemos hecho de una manera doméstica, y ahora ya se entiende que efectivamente pueden apoyarte. Entonces, contar, que se divulgue lo que ha pasado, las experiencias que hemos tenido, para que otras familias no tengan que tener que gastar energía en eso y que puedan focalizarse más rápido, porque es verdad que cuanto antes empieza a trabajar el cerebro de cualquiera de nosotros, y aunque ahora ya dicen que, yo me acuerdo, en mi época es que te decían que a partir de 6 años ya no aprendías nada, y yo me moría, o sea, yo lloraba de morirme porque mi hija, cuando me lo dijeron, tenía 4,5. Digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, y cada vez va subiendo y efectivamente la edad, y se va viendo, y no es así, porque cada día aprendemos los demás, pues cómo no van a aprender las personas que tienen autismo. Y luego también adaptarte. La palabra tan de moda de la resiliencia, eso es la clave de poder sobrellevarlo. De hacer de la crisis una oportunidad, volverte tolerante, saber escuchar, saber reflexionar y saber cambiar. Y yo creo que eso es mi mayor aprendizaje, ha sido ese. Y me ha cambiado mi forma de concebir la vida y de concebir las diferentes opiniones de las personas, y entender que en la variedad de todos nosotros es donde está la riqueza. Y, por supuesto, que las personas con autismo tienen un papel importantísimo en la sociedad, y y además, sobre todo, porque tienen, gracias a Dios, están en la mayoría de los casos libres de sesgo, que hacen que tengamos los demás muchos prejuicios, y realmente muchas veces las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, y hay que aprender muchísimo de las personas con esa visión, con motivo de la condición de discapacidad o de autismo, perdón, o por otra serie de dificultades. Realmente nos enseñan muchísimo a todos, y yo creo que eso tenemos que tenerlo siempre presente. Muchas gracias, Muchas gracias. Bueno, vamos a Vamos ver, a ver, Sí, doctor doctor Ruiz. Ruiz. sí. Estaba... ¿puedo hablar? ¿Sí? Sí, Sí, Mira, estaba escuchando a Susana y es que recuerdo, fíjate, hace un par de días estaba hablando con una madre que me decía,
José Luis, es que he tenido que renunciar a mi proyecto personal de desarrollo personal, que tenía un proyecto empresarial muy bonito, por la atención que necesita mi hijo. Su hijo, hay que decirlo, es una persona con autismo y grandes necesidades de apoyo, y ella tiene poco apoyo social porque ha venido de otro país y vive en Madrid. Y es que lo decía muy bien Susana, las familias tienen una serie de barreras y de retos, que tenemos que ser muy respetuosos y muy empáticos con ellas, los profesionales, porque esa atención constante genera un desgaste enorme, porque tener un hijo con autismo es caro, es decir, necesitan muchos apoyos y eso cuesta dinero. El no entender a tu hijo y necesitar a personas que te hagan de traductores y te den herramientas para hacerlo es otra cosa muy importante. Y después, el impacto que tiene esto en los hermanos, que pueden recibir menos atención, en los propios abuelos, en otros miembros familiares, y a veces Susana lo decía, la incomprensión que tienen los familiares, ¿no? Que a veces encuentran esa comprensión en los profesionales porque saben lo que está pasando, pero desde fuera las cosas no son tan obvias. De manera que si a eso unimos la falta de recursos y el temor a qué va a pasar cuando yo falte de futuro, pues hay una serie de barreras muy importantes que en la propia persona con TEA tiene que ver con sus dificultades de dificultades para comprender el entorno, para comprender el mundo, sobre todo el mundo social que decía antes, dificultades para poder responder a la estimulación sensorial, para poder filtrarla, para poder gestionarla de una manera adecuada, y me vienen unas palabras de un maestro que tuvimos que se llamaba Ángel Rivier, y decía que nosotros cuando nos relacionamos con una persona con autismo sentimos tres cosas, y él decía que una de ellas era la opacidad, porque nos cuesta penetrar en su mente, saber qué está pensando, son impredecibles, no sabemos por dónde van a salir, y nos sentimos incompetentes, no sabemos cómo gestionarlo. Eso me pasaba a mí al principio de mi carrera y me sigue pasando ahora a veces, ¿no? Pero lo importante de esto es pensar que justo eso pasa en la otra dirección. Para las personas con autismo, los seres sociales, los seres humanos normotípicos, somos opacos, impredecibles, y se sienten que no saben cómo manejarnos, ¿no? Y eso es una lectura importante a la hora de poder hablar de cosas que luego comentaremos. Retos por las propias características de la persona, muchos, pero también por las dificultades de los contextos. Y yo quería me gustaría darle la vuelta a esta pregunta de los desafíos, y porque también hablaba de aprendizajes, y comentar algo que es de Rosa Ventoso y también de Ángel Rivier, que decían que para poder entender, para poder trabajar con las personas con autismo y para poder ayudarles a superar esos retos, hay que pensar que estamos con personas cuya mente funciona de forma diferente, que prefieren estímulos físicos antes que los sociales, que tienen una empatía emocional que está alterada pero que no está ausente, que tienden a repetir porque tienen dificultades para manejar el futuro, que suelen tener dificultades para ser flexibles, para adaptarse ante lo nuevo, lo que decimos a veces como tener cintura cognitiva, que a veces necesitan más tiempo para responder porque su velocidad de procesamiento va más despacio, y eso hay que saber entenderlo y no es fácil, porque tienen preferencia por imágenes antes que por el lenguaje, muchos de ellos, no todos, y porque siguen una lógica con principios fijos, que es una lógica de algoritmos. Por eso funciona muy bien los guiones que utilizamos con flechitas y paso a paso desmenuzamos las situaciones sociales, ¿no? ¿Qué sucede? Que las situaciones sociales no son algorítmicas, son más de grises, y ahí es donde ellos pues tienen más dificultades, y donde nosotros tenemos que poner, digamos, toda la carne en el asador para darles estrategias, para darles herramientas. ¿Vale? Pero los desafíos son sociales, educativos, sanitarios. Luego podemos entrar en el debate, seguro, en comentar qué sucede en distintos contextos, ¿no? Y cómo podemos modificarlos para mejorar la inclusión de estas personas.
José Luis, y a Dime. medida que estabas comentando, estabas diciendo de los desafíos, ¿cómo puede la sociedad, las escuelas profesionales y la comunidad contribuir a una verdadera inclusión de las personas con TEA? Pues mira, lo primero es hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Es decir, conocer a las personas con autismo, es decir, poder entender a las personas con autismo es el primer paso para poder ayudarles. Y la inclusión, decía Francisco Rodríguez Santos, que es un gran amigo y uno de mis maestros, decía que era una actitud. Y la actitud lo que predispone es a actuar. Y nosotros, para actuar de la mejor manera posible con las personas con autismo, tenemos que pensar que esa actitud depende de las creencias que nosotros tengamos. Y a veces las creencias sobre las personas con TEA, hay muchos mitos, son erróneas. Y esas creencias solo las podemos cambiar con conocimiento, con conocimientos basados en lo que la ciencia nos dice. Y todo ello nos lleva a actuar más eficazmente. En segundo lugar, para mejorar la inclusión tenemos que tener más en cuenta a las personas con TEA. Así de claro, y a sus familias, porque nosotros sabemos de autismo, pero decía otro especialista, las familias saben más que tú de su hijo, con lo cual tenemos que tener una mirada respetuosa y en el mismo plano hacia ambos. Ahora, desde hace ya un tiempo, yo ya había escuchado testimonios, pero las personas con autismo tienen presencia en un montón de foros, como no podía ser de otra manera. Y ese autismo en primera persona desde dentro nos está dando testimonios muy necesarios para ayudar a que el profesional les ayude mejor, valga la redundancia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es dar prioridad a sus necesidades en lugar de centrarnos en promover comportamientos neurotípicos. No se trata de normalizar esa mente, sino de convivir con ella, pero partiendo del entendimiento, ¿no? de entenderlo. Y por otro lado, mejorando su participación. Es decir, tenemos que crear, y podré dar luego algunas claves, contextos que para las personas con autismo, ahora se habla de entornos sanitarios, educativos, laborales, que sean más amigables, es decir, que faciliten su participación, y solo de esta manera, facilitando su participación, no solo va a mejorar su calidad de vida, sino también su bienestar, ¿no? Yo si tengo 2 minutos, me gustaría comentaros como cuatro ideas, un acrónimo que es el marco SPELL de la Sociedad Nacional de Autismo de Reino Unido, que nos puede ayudar a todos, sin tener conocimientos técnicos, a facilitar esa inclusión. No sé si tengo ese tiempo, Norma. Dale, adelante. Mira, ellos hablan de SPELL, que hablaríamos por un lado de estructura, es decir, ¿cómo mejorar la inclusión? Pues facilitando la accesibilidad psicológica de estas personas, lo que se llama accesibilidad cognitiva y comunicativa. ¿Y qué significa eso? Hacer que los entornos para la persona, con independencia del punto en que se sitúe en el espectro, sean más comprensibles para esa persona. Si son más comprensibles, la idea no es que se adapte a ellos, sino que la persona pueda mejorar su participación, pueda cambiar el entorno de acuerdo a sus necesidades. Otro punto, la positividad, es decir, tener en cuenta sus saberes y no solo sus dificultades, y promover relaciones positivas con otras personas, el apoyo a las familias y el apoyo a las personas con TEA, crear esa red de apoyo social amplia, es otra idea absolutamente esencial. Y otras 3 serían la empatía, es decir, ellos tienen problemas de empatía, pues tenemos que intentarnos poner en su lugar, ¿no? Ponernos en su lugar para dar prioridad a esas necesidades. Y en cuarto lugar, la accesibilidad sensorial, que digamos que es promover un confort ambiental, proporcionándoles ayudas para que puedan gestionar esa información que a veces literalmente te dicen que les daña, ¿no? Los puede causar problemas y les puede producir una discapacidad en sí misma. Y por último, los apoyos.
Es decir, coordinación entre los profesionales, coordinación con la familia y sabiendo que siempre va a haber desajustes, porque un familiar va a hablar como familiar, el profesional como profesional, pero la idea es ir de la mano y esos desajustes, en mi experiencia me dice que son superables. Una palabra que mencionasteis y ya termino con esto, que me gustó mucho es esperanza. Es decir, toda persona con TEA, con los apoyos adecuados, sabemos que puede mejorar. Y eso precisamente a los que llevamos, a los que trabajamos con personas con TEA, eso es lo que nos engancha. A veces, sobre todo cuando tienen grandes necesidades de apoyo, yo trabajo con personas con grandes necesidades de apoyo, el fruto tarda en llegar, pero cuando llega el premio es más gordo, con lo cual la satisfacción es doble o triple, ¿no? Así también a alguien que nos escuche y a lo mejor se anima a colaborar con nosotros, pues bueno, bienvenido, bienvenido será. ¿Vale? Muchas Muchas gracias, gracias, José Luis. Luis. Susana, Susana, desde tu desde tu punto de punto de vista, vista, desde el desde el ámbito ámbito familiar, familiar, ¿qué ¿qué nos nos contarías con contarías con respecto a respecto esto? a ¿Cómo esto? puede ¿Cómo la puede la sociedad, sociedad, las las escuelas, los escuelas, los profesionales profesionales contribuir contribuir para para que que haya una haya una verdadera verdadera inclusión de inclusión las de las personas con personas con TEA? TEA? Pues es que enlazo Enlazo con... con... Perdona, Perdona, Luis, Luis, el el micrófono puedes micrófono puedes apagarlo, por apagarlo, favor, por un favor, un ratito. ratito. Gracias. Enlazo, es que qué sabio eres, José Luis. Enlazo con lo que él termina y yo he querido también apuntar la esperanza. El camino es como las cosas buenas de la vida. El camino lleva un esfuerzo. Empezamos con una gran mochila. Nos dicen que hay que entrenar. Es una carrera de fondo, yo creo que es una buena expresión para verlo gráficamente. Eh, eh, yo creo que esperanza y confianza. Hay que confiar en los chicos. De verdad que dan ejemplos. Yo he visto situaciones espectaculares, pero algo inaudito para ellos mismos. Es decir, no estamos hablando de que ahora tenga que ser esto o lo otro, es que eso de verdad da exactamente igual. Entonces, y además es que el mundo está cambiando tanto, no quiero caer en el tópico, pero dicen que de las grandes personas que están cambiando el mundo tienen rasgos de trastorno del autismo, porque el cerebro ese gran, Dios mío, cuando veremos el doctor del proyecto Brain de Estados Unidos, a ver cuándo termina y podemos conocer ese órgano tan misterioso y tan maravilloso como el cerebro. Pero bueno, no me centro. Esperanza, confianza, sin duda, y para el resto de las personas que por favor que no juzguen. No se puede juzgar en general a nadie. Esta experiencia de vida nos enseña que detrás de cada persona puede haber tantas situaciones que no entendemos y que realmente si conociéramos comprenderíamos su forma de actuar, que esa, bueno, es la empatía, ¿no? Realmente es lo que lleva a poder llevar una mejor vida entendiendo a nuestros hijos y también entendiendo a las personas que tenemos delante y si no lo saben, pues poder explicarles un poco a las personas que nos rodean pues las situaciones que tenemos y a ver si tenemos manía con la ropa, pues nos ponemos otra, que no pasa nada. Si es que hay veces que es más fácil la solución que el empecinamiento, pero bueno, cuando te pasa al principio, pues te enredas en cosas que luego te das cuenta que realmente son anecdóticas y que no son necesarias. Esperanza, confianza y empatía. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Susana, que realmente estoy muy conmovida y o sea, queda como muy claro, ¿no? Eso, esperanza, confianza, empatía, que son bases también de la convivencia. Em, ya ha pasado, se pasa esto muy rápido, el tiempo es que ya ve, bueno, ya ya es el tiempo, así que aprovechamos también y abrimos los micrófonos porque yo sé que hay varias preguntas por ahí
o inquietudes también que quieren comentar. Así que, sin más, aprovechamos que tenemos aquí a José Luis y a Susana. A ver quién es él o la primera en abrirse el micrófono, o puede escribirlo también por el chat la pregunta o lo que quiera compartir. A ver, veo las manitos por ahí. Y si no, yo voy a comenzar con, no sé si es que se abra directamente el micrófono, si es que alguien que no les veo las caritas, que si es que alguien quiere preguntar. Y si no, yo comienzo con una pregunta que es una de, que ella no está, ella verá la grabación, Mariana, y pues la verdad es que le interesó mucho y mandó esta pregunta, dijo por favor que si la podía hacer en su nombre. A ver, dice, como psicólogo, ¿qué argumentos o estrategias recomiendas para lograr que los padres de familia establezcan en casa, o sea, rutinas, disciplina y estrategias que ofreces para el hogar? Esa es una pregunta. Y luego, como mamá, ¿qué te motiva para emigrar de malos a buenos hábitos? Entonces son dos preguntas que ha hecho Mariana, o sea que ya ella sabía que una va a ir para José Luis y la otra para Susana, así que ¿quién le apetece responder primero? Adelante, Susana, con la tuya si quieres y luego... A ver, para emigrar de Micrófono. malos a buenos hábitos, me, no lo sé si se refieren a, no sabría decir, Norma, se refiere a menos, no sé, que los niños pudieran tener algún mal hábito o algo así, o nosotros, porque la mayoría de las veces somos los padres los que a lo mejor podemos tener malos hábitos, tipo el que yo me estaba refiriendo. O sea, normalmente... voy a contar una anécdota que a mí me sirvió muchísimo y lo suelo decir porque creo que para mí fue un punto de inflexión. Claro, normalmente el crecimiento de un hijo, pues los niños nacen, van creciendo, aprenden a andar, a medio a balbucear, a tal, a vestirse, se dejan vestir. Y entonces yo en el caso de Ana, pues es que Ana tenía mucha hipersensibilidad con el tema de la ropa y entonces era muy difícil. O sea, yo realmente es que lo pasaba francamente mal para poder poner el uniforme e ir al colegio. Entonces, era una cosa, pero que es que me sacaba de mis casillas. O sea, realmente no podía, porque me parecía una cosa tan sencilla y que no fuéramos capaces, e incluso a lo mejor estaba vestida, me iba a coger el bolso y las llaves, y cuando volvía se había quitado los leotardos, los zapatos y lo que fuera. Entonces, claro, aquello era imposible. Y entonces llegó un momento en el que aquella tontería me ponía, pero descompuesta, o sea, porque no lo podía entender. Y un día, entre lloros de las dos, amargos, en la entrada de casa, no podíamos movernos. Y luego lo he leído, que es una terapia, pues ella estaba llorando en el suelo con una rabieta impresionante. Y entonces yo ya me caí al suelo, o sea, me senté en el suelo y me tiré en el suelo. Y entonces cuando me puse con ella, nos miramos, las dos llorando, y yo creo que es la primera vez que conectamos porque ese día empecé a entenderla. Al ponerme en su piel absolutamente, empecé a entenderla y a comprenderla y dije, Susana, que no quiere ir con los letardos, lo entiendo porque eso no llega para arriba, son incómodos, son tal. Y entonces dije, bueno, pero si es que estoy aquí montando un drama, que oye, que de verdad, que vaya la niña con el chándal. O sea, es que me da igual, no creo. Y entonces es cuando empiezas de verdad tu cabeza también a entender la importancia de saber adaptar del plan B, ¿verdad, José Luis? O sea, es que tienes que tener, y yo he tenido plan A, B, C, he ido con pictogramas, libretas, cuadernos, grabadoras, con todo. Y de repente dices, bueno, que es que ya lo empecé a interiorizar y a decir, bueno, ¿qué pasa? ¡Qué bien! Entonces llegamos al colegio, tarde por supuesto, pero fuimos las dos
de la mano, felices y contentas. O sea, es que a partir de ahí le adaptaron el uniforme a Ana. Y una cosa que para mí se me había hecho un mundo, porque a lo mejor ni lo había preguntado yo misma, porque yo quería estar en la norma, yo también, o sea, yo no podía ni llegar tarde, ni no sé qué, y de repente no fue para nada. A partir de ahí es que hicieron una prenda diferente y muchos niños después empezaron a ponérsela porque otras madres les pasaba lo mismo, sin tener ninguna ni discapacidad ni nada. Simplemente es que yo creo que es que Ana estaba diciéndonos que aquello era infumable. Y es que era verdad. O sea, habrá cosas más incómodas que un uniforme, ¿verdad? O sea, vamos. Entonces, y a partir de ahí empecé a eso, a decir, tengo que buscarme una alternativa. Y algún día y me han fallado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta, y a lo mejor no he podido. Pero a partir de ahí, cuando te cambia el chip y tu actitud ante esa situación, que es una tontería, pero cuando nosotros que normalmente estamos empecinados en ser todos, seguir las normas estrictamente, y a lo mejor yo ya venía también con eso de serie, pues a mí me ha enseñado a que eso es que no. Y a partir de ahí, de verdad, os digo que es también lo que tú has dicho de la parte positiva, porque normalmente vemos la parte negativa. Hay que ver que no cumplimos. En lugar de, oye, si estamos a lo mejor enseñando algo con esta cosa tan sencilla, y a partir de ahí, os lo prometo, es que cambió el uniforme del colegio para viendo que era una realidad. Es que era así. Y mucha gente, y os digo, y quiero decirlo, cuando me tuve que ir del supermercado aquel sin comprar, que yo tenía comida para Ana preparada, pero yo no comí ese día, me pasé el día entero en mi casa llorando, cuando me pude reponer, me fui a ese centro comercial donde fui, hablé con una persona, le conté lo que me pasó y empezaron, y como en mi caso habrá muchos casos, empezaron a poner las cajas preferentes. Empezaron a poner las cajas preferentes. Que también tuve problemas porque, claro, en las cajas preferentes, si vas con una silla de ruedas, todo el mundo te entiende. Pero si no, yo tenía que ir con mi tarjetita. Pero bueno, pero ya cada vez menos. Alguna vez todavía me siguen diciendo algo, pero cada vez menos. Y yo creo que esas pequeñas batallas hay que hacerlas e ir, yo creo que, pues eso, a que nuestro mundo sea más amigable para todo el mundo, no solamente personas con autismo, personas con discapacidad, mayores. Lo hemos visto en la pandemia, por primera vez se pusieron las cajas para que las personas mayores pudieran pasar, por Dios, que estaban allí lo mismo, los señores mayores esperando. Entonces, yo creo que eso son experiencias de vida y poquito a poco confianza y pequeñas gestos son los que de verdad te hacen que cambie la realidad de la vida de muchas personas. No queremos nada más, solamente pequeñas cositas. Muchas gracias, Susana. Nada. Una Una pregunta, es pregunta, que, es que, Sí. José Luis, José Luis, Sí, bueno, iba a comentar rápidamente. Existen programas basados en evidencia para apoyar a las centrados en la familia para poder proporcionar herramientas, pero tienen que confiar en los profesionales e ir de la mano. O sea que eso existe. Y estoy viendo ahí a Pablo, un amigo Pablo Casanova, que es una persona con TEA que, bueno, nos puede dar montones de ejemplos de su propia vida. un que un ratito, ¿puedes ratito, apagar ¿puedes el apagar micro el un micro un ratito, José ratito, Luis? José Luis? Sí, Que es que estaba leyendo aquí en el chat que dice que no se escucha bien, se corta. ¿Pero es todo el tiempo o es algún momento puntual? Creo que ha sido algún momento puntual, ¿no? Porque solo, creo que es, sí, ¿no? Escucháis bien ahora. Habéis escuchado bien la intervención de Susana. Genial. Sí, sí, ok, ya está solucionado. Es el tema con José Luis y cuando hablamos entre, sí, sí, pero ya está. José Luis, fantástico. Tenemos dos manitos levantadas y había todavía la pregunta, no sé, vuelvo a leer, yo creo que estaba ya un poco respondida esta pregunta de la que hizo de Mariana. Como psicólogos, ¿qué argumentos y estrategias recomiendas para los padres y familias que establezcan rutinas? En sí, creo que
No sé No si sé si brevemente. brevemente. Claro, vamos a ver, dar algo general, una receta general no existe. Es fundamental el adaptarlo a la necesidad individual de cada persona, pero evidentemente las personas con TEA sabemos que lo que es rutina, estructura, sentido en las cosas que hacen, o sea, hay una serie de pautas generales que como primera ayuda, algunas las mencioné antes, pueden ser interesantes, pero evidentemente hay que conocer a esa persona. La etiqueta no es absolutamente insuficiente. Por debajo de esa etiqueta yo he puesto dos ejemplos de manera atropellada y de forma muy rápida, pues se esconden dos personas con muchas diferencias, aunque compartan el hecho de ser autistas. Entonces, yo a las personas que vienen de prácticas, lo primero que les digo es que antes que leer, que está fenomenal artículos, tienen que conocer a la persona, observar muchísimo. Y es a partir de ahí como nosotros podemos empezar a aprender y sobre todo capacitar a las familias. Que sepáis que la investigación nos dice que cuando las familias están en disposición de colaborar, como ellos pasan mucho más tiempo que nosotros con sus hijos, si les das las herramientas adecuadas, la combinación funciona mejor que solo el trabajo con los profesionales. Y eso tenemos datos contundentes que nos dicen que eso es así. O sea que se puede. Yo no me atrevería a dar un recetario, hay muchas generalidades, pero yo creo que lo fundamental es conocer a la persona, que un profesional realice una evaluación, porque a veces lo que tú observas es una cosa y realmente cómo funciona esa persona es otra. Si no haces una evaluación bien hecha por parte de un profesional, realmente no vas a conocer esos puntos fuertes, esos puntos donde tiene más dificultades y a partir de ahí, de la mano de la familia, diseñar unos apoyos que le valgan, repito, a esa persona. Y a lo mejor esos apoyos que le valen a Daniel no le valen a Antonio, que comentaba antes, ¿no? Eso es, yo diría que esas son como dos ideas iniciales. Bien. Bien. ¿Se me escucha? Pablo. Es que hay una cosa que me parece Perdona, primordial un a momentito. cualquier protocolo. O sea, para poder escuchar, para poder implementar cualquier cosa, primero hay que bajar drásticamente el umbral de exigencia y de presión y de desesperación con la que se vive todo, ¿no? O sea, está la prisa diaria de hay que ir al colegio, hay que hacer deberes, hay que hacer tal, hay que hacer... O sea, ahí cuando la casa está todos desesperados, el hijo, el padre, tal, o sea, dale el mejor manual del mundo, que es que no hay espacio mental para siquiera o sea, es que no se puede escuchar ahí. O sea, primero hay que realmente o sea, bajar el drama, que es difícil, porque o sea, es complicado. Tienes psicólogos diciéndote, hace X, profesores diciéndote, tiene que ir sí o sí. O sea, hay muchas presiones externas, pero realmente, o sea, si no te sabes distanciar un poco de... Porque es que hasta pierdes perspectiva, ¿sabes? O sea, es tan caos, 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 que luego implementar las cosas duran 2 días y al tercer día ya está paso uno. Así que en mi caso, bueno, obviamente el diagnóstico ha sido esencial, también para mi familia, también para permitir esa pausa momentaria de, ok, bueno, vamos a parar el ritmo, estamos yendo como un pollo sin cabezas y luego de ahí, pues sí que es mucho más fácil implementar pues rutinas, estructuras, todo eso. Eso es lo único que diría, sí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por abrirte el micrófono. Hay dos personas que han levantado las manos, Jimena y Santiago. No sé si es que nos da todavía, tenemos unos minutitos, yo diría rápidamente, aprovechamos. Jimena, un gusto de verte. Jimena, ábrete el micro, no te escuchamos. A ver, ¿se me escucha? Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, encantadísima que hayáis podido abordar pues este tema tan interesante y tan
tan novedoso ya hace mucho tiempo, pero sigue siendo tan novedoso desde la perspectiva profesional, desde la familia y teniendo el honor de tener una persona que pertenece al colectivo, ¿no? Del que se está hablando, que siempre, siempre es que debiesen de estar y tener voz, ¿no? En cualquier espacio que propio es que esté de quien se está hablando, ¿no? O alguien que represente a ese colectivo. Vamos, me quito el sombrero. Bueno, yo me presento. Tengo aquí bastantes personas de mi equipo a las que también quiero dar las gracias porque han hecho una jornada. Trabajamos en un ámbito residencial de personas con altas necesidades de apoyo, ¿vale? Por discapacidad intelectual, entre las que nos encontramos con personas con TEA, con rasgos TEAs y con otra variedad, ¿no? Entonces, me ha resultado muy curioso, José Luis, lo del SPEL, por tener tan en cuenta el contexto, el contexto. Y es que os estaba escuchando y cuando decía Pablo ahora lo de la casa, todos como pollos sin cabeza, digo, pues en un ámbito residencial, por mucho picto, por mucho horario, es el gallinero de los pollos sin cabeza. O sea, me están escuchando mis compañeras y con todo el amor del mundo se lo digo, son un equipazo, pero de verdad que tenemos grandes dificultades de contexto para atender adecuadamente. Entonces, un gran afán por parte de todo el equipo, volcadas en ello, os lo puedo asegurar, pero con unas grandes dificultades de contexto, por eso, por la hiperestimulación sensorial, por la falta de espacios individuales, por la especificidad de cada una de las personas, porque no somos un centro específico TEA, entonces, aun siendo un centro específico TEA, encontramos los montes, valles y las hondonadas, y cuanto más en un centro como el nuestro, ¿no? Que es pequeñito, que estamos en Arganda, que somos de la Comunidad de Madrid, ahora mismo tenemos 40 personas residiendo y bueno, que estéis aquí me abre, pues eso, unas grandes perspectivas y me gustaría hacer simplemente una reflexión, ¿vale? Que se me plantea ahora la importancia de tener una persona referente profesional en el itinerario de vida de estas personas, porque pasan de un contexto familiar a uno residencial, de uno educativo, y son transiciones tan costosas para cualquier persona, cuanto más cuando hablamos de personas que tienen, pues, que es más difícil que les demos respuesta. No hablamos ya de sus limitaciones, sino de las que tenemos nosotros para darles respuesta. Entonces, pues bueno, que si en alguno de los proyectos que desarrolláis tenéis esta figura o os la estáis planteando. Perdonad el tiempo que os he robado porque hablar, gracias. Muchísimas gracias. ¿Puedo responder brevemente? Mira, dos cosas. Una, hace unos meses participé en una jornada en Cienpozuelos, en la residencia, y allí están creando un equipo, tiene un gran equipo que cada vez se van especializando más en TEA. Lo digo por que podéis llamarles y colaborar con ellos, porque ellos han creado un ecosistema especializándose y siguen haciéndolo. También tienen un equipo estupendo y sé de los esfuerzos que se hacen en un entorno residencial. Y digo que ahí, como hablábamos de los links, la conexión es importante, ¿no? Conectar con otras personas que están haciendo cosas. Y la otra cosa te iba a responder y se me ha ido el santo al cielo, porque hacías una reflexión, pero no sé si hacías una pregunta concreta, porque se me fue, te iba a decir algo. Sí. Dime. Sí, la figura referente de vida. Sí, mira, no existe como tal, pero por ejemplo en sanidad, en el ámbito sanitario existe la continuidad de cuidados y por ejemplo en los CSM ahora mismo hay un referente TEA en cada uno de los CSM de Madrid. Yo digamos que trabajo en una de las líneas del Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y hay muchos psiquiatras, muchas personas del ámbito médico. Y digamos que ellos han conseguido precisamente el que en cada centro haya un referente TEA, es decir, se van dando pasos, pero yo creo que esa continuidad y ese trasvase de información
cuando se dan esos cambios vitales tan importantes, sea de atención temprana, que pasa también al ámbito educativo, o sea, de la etapa educativa a la etapa adulta y más a la etapa residencial, yo creo que ahí seguimos teniendo carencias que por personas como tú que ponen de manifiesto esas necesidades, luego podemos ir dando respuesta. Y también desde las propias federaciones y asociaciones, que me consta que se van haciendo esfuerzos. O sea, hay cositas, pero me parece muy importante lo que tú dices, porque es necesario ese hilo conductor. Muchas gracias. Santiago, estamos, un momentito, perdona, estamos las 9 en punto, nos hemos pasado ya unos minutillos, pero yo creo que vale, o sea, el esfuerzo quedar un par de minutitos más, escuchar a Santiago, ¿sí? Dale, Santiago. Pues, buenas tardes, y de las 1000 preguntas que me surgen siempre, voy a hacer una. Es decir, estas personas en los primeros años, digamos, cuando es joven, en fin, está dentro de la familia, pues tienen un apoyo absolutamente directo, tanto de la persona de apoyo, su familia y tal. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo llevan, valga la expresión, a partir de una cierta edad en la que ya están en el mundo laboral, en la universidad? En fin, ¿cómo se desarrolla el tema? Que me conteste posiblemente Susana, que sea la más directa, pero vamos, José Luis también me vale su respuesta, por supuesto, o la de cualquiera. Gracias. ¿Contesto, Norma? Sí. Gracias, Santiago. Pues yo particularmente estoy justo en ese momento. Ahora, pensando, hemos ido avanzando, gracias a Dios, en la educación también hay diferentes fórmulas que han ido adaptándose para que tanto en educación especial como en la ordinaria puedan los niños seguir sus estudios con las adaptaciones que precisen, pero el gran reto y la gran parte de la vida viene a partir de ese momento. ¿Qué tipo de formación pueden tener? Y además, posteriormente, el tema laboral. Yo creo que ahí sigue habiendo un grandísimo campo por mejorar. Al final, claro, encontrar el valor de estas personas en un mundo tan competitivo, tan frío, yo creo que las empresas, si tuvieran vista y además tuvieran apoyos, ahí también yo creo que es fundamental que la normativa se vaya adaptando para que las empresas que apuesten por las personas con dificultades, las que sean, se vean ayudadas y que se vea como algo que engrandece a la sociedad, sin duda. O sea, es como el que tiene un problema y no se hace nunca nada, al final es mucho peor que decir, vamos a ver en qué, porque es que cada persona tenemos muchas habilidades. O sea, es que ya no solamente son los niños con autismo o los chicos con autismo, sino que hay muchos jóvenes que necesitan mucho tipo de apoyo y hay que saber que ya flexibilizar lo que teníamos nosotros en nuestro contexto de la carrera, esto, lo otro, es que hay muchas salidas profesionales en las que estos chicos, precisamente por su forma de ver la sociedad, tienen muchísimo que aportar y debemos ser como una madre que he visto por aquí, realmente la sociedad la que se vaya adaptando y bajar, por supuesto, es que normalmente intentamos como que parece que vemos las exigencias y las cosas negativas en lugar de ver las cosas positivas, las tantísimas cosas positivas que se pueden ver y que tenemos que avanzar. Yo creo que a nivel estudios, si no me equivoco, se están flexibilizando mucho requisitos para acceder y creo que van a ir a más adaptaciones para que puedan cursar otro tipo de salidas profesionales o estudios como certificados de profesionalidad
o FPs o cualquier otros oficios, porque si el mundo en general se va a tener que adaptar con lo que hay ahora mismo, muchas de las profesiones van a tener que adaptarse, pues comencemos también a que en esta modificación que hay del entorno laboral sea positivo para las personas que tienen que adaptarse de una u otra manera. Y en cuanto a la persona conductora, ojalá, sería maravilloso si al final una persona con dificultades, una persona con autismo, si tiene un apoyo, un facilitador, puede hacerlo, igual que una persona con otro tipo de discapacidad necesita a lo mejor a alguien que pueda físicamente colaborar con él. En el caso de una persona con discapacidad intelectual, pues también será así el caso. Desde luego, lo que sí que está claro que en el futuro que nos espera, las personas como Jimena, que tienen un trabajo de intervención directa con otras personas, eso va a ir a más, porque la vida sin duda va a ir ahí, a que al final todo lo que sea trabajar a nivel persona con persona, esos trabajos van a tener un desarrollo y un potencial que otros seguramente dejen de tener. Entonces, busquemos y hagamos entender que también las personas con dificultades a nivel cognitivo o de sensibilidad, o las dificultades que tienen las personas con autismo, tienen que tener también su propio apoyo para poder estar incluidas y tener esa convivencia armónica, que es la que sin duda todos deseamos, y más, por supuesto, en el que más lo necesita, porque el que menos lo necesita pues puede dar mucho y apoyar también, como por ejemplo a través de iniciativas que yo veo en universidades que tienen voluntariados que enseñan a los propios estudiantes, o mentorías de personas con dificultades, lo que todos, yo tengo a hijos de amigos conocidos que piensan que son ellos los que están aprendiendo realmente de la vida, más que lo que ellos pueden ofrecerle a las personas con discapacidad, y eso es muy bonito, y eso hace y forja carácter y buenos corazones para el futuro, que es lo que necesitamos, sin duda. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Vamos, ahí por el tiempo, tenemos un tiempo y Si te pasa este compañero que acaba de hablar sus datos, yo te paso mi correo, yo le puedo dar información concreta de empleo con apoyo iniciativas de las que acaba de hablar Susana, concretas en el ámbito del autismo, que existen y a lo mejor no todo el mundo conoce, ¿vale? O sea, no tengo problema, encantado de responderle. fenomenal. José Luis, perdona el micrófono, un ratito. Bueno, sí, yo creo que es que tenemos el tiempo es limitado. Yo os propongo una cosa que, bueno, normalmente no se hace, pero por cerrar ya este espacio, porque algunos, y respetar a los que se tengan que ir puntualmente por los motivos que sea, yo os invito ahora a que cerremos, paramos la grabación, y para las personas que quieran y puedan quedarse unos minutos más, ya podemos hacerlo, pero así nos mantenemos en esto, también respetando para las personas que tienen que por algún motivo marcharse. Entonces, si os parece, yo lo decido y lo propongo y lo acepto, lo doy como hecho. Nada, que muchísimas gracias a todos, todas por vuestra presencia. Decirles que, bueno, gracias por el ofrecimiento, José Luis. Si hay personas, yo creo que tal vez habrá más que alguna persona, me podéis escribir y podemos hacer los contactos también, que vamos, que José Luis realmente, al momento que le contacté, en una situación que estaba, vamos, incluso estaba enfermo y todo, me contestó inmediatamente, que le contacté a través de un conocido, una conocida, y nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Susana, lo mismo. Grandeza Gracias a total. vosotros, a Muchas, todos y a muchas todos los gracias. que nos estáis escuchando. Muchas Una, gracias a todos. De verdad. y un abrazo, Pablo, fuerte. Ahora, Por cierto, tengo un gracias. libro para ti, ¿eh?
Nada, que con esto, para las personas que ya sabéis que tal vez se han incorporado y no saben que nos podemos enviar la grabación también, me podéis contactar, seguir a la fundación a través de las redes, por favor, que siempre estamos promoviendo espacios así que, bueno, son muy variados y sobre todo promovemos la convivencia armónica. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas